Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Acento y Café. Mi nombre es Cintia Solano y el día de hoy les traigo una historia súper interesante. Un chico desde Perú decide venir a vivir a Japón, entonces nos va a contar acerca de su experiencia de emigrar, de cómo adaptarse a Japón con más de 20 años viviendo acá. Así que sin más, bienvenido Joseph a mi podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo sé que va a ser un episodio muy entretenido. Eh, yo sé que tenés muchas historias por contarnos acerca también de lo paranormal que me comentaste cuando estuvimos conversando acerca de cómo reunirnos y cómo ponernos de acuerdo para tener este podcast. Primero que nada, quisiera conocer quién es Joseph, eh, qué le gusta a Joseph, cuáles son los pasatiempos, en qué parte de Japón vives, todo lo que quieras contarnos, por favor, adelante. Ok, bueno, buenas noches, primeramente. Bueno, estamos de noche aquí. Gracias de verdad por la oportunidad de participar en tu podcast. La verdad que es la primera vez que participo en un podcast de alguien que no conozco, así que de repente por ahí Súper. me gana un poquito los nervios, pero bueno. No, no, Eh, tranquilo. bueno, sí, bueno, mi nombre es Joseph Yosa. Tengo ya 20 años viviendo aquí en Japón. Wow. Bueno, vine por medio de, bueno, la familia, familiares, mi abuelo que es descendiente, bueno, yo soy descendiente de japonés, mi abuelo es japonés, o era japonés, que en paz descanse. Y bueno, las cosas que me gustan, bueno, me gusta cantar, bueno, participo también como cantante dentro de la comunidad latina, con un compañero mío. Eh, Vine aquí, como te digo, hace 20 años. No imaginaba, no pensaba llegar a este país de verdad. También cada día que va pasando, aunque son muchos años ya lo que tengo aquí, uno no termina de acostumbrarse y siempre hay algo nuevo que aprender y algo con lo que te sorprende, ¿no? Así es, así es. Bueno, qué bien, 20 años en Japón. ¿Y por qué Japón? ¿Por qué Japón? Por Bueno, el hecho de tener eh, enlaces familiares. sí, más que todo por la familia. Por parte de mi madre, nosotros tenemos la descendencia japonesa. Mi abuelo fue un inmigrante también. Soy peruano, dicho sea de paso. Mi país, Perú, bueno, sabes que hace muchísimos años, en la época de la Segunda Guerra Mundial, acogió muchos extranjeros y entre ellos fueron los chinos, fueron japoneses también, de los cuales en uno de esos barcos que llegan llegó mi abuelo con su familia. Él con 7, 8 años llega a Perú y pues ahí es donde comienza toda esta historia, ¿no? Ahí La- empieza la historia de amor. bueno, también sí, él prácticamente se crió allá, se crió en Ok. Perú. Obviamente sus padres también le inculcaron el idioma japonés, las costumbres Mm, japonesas, pero la súper. mayor parte de su vida ha vivido en Perú. Ok. Ya después de la guerra ya fue cuando vino por primera vez a Japón cuando tenía casi 20 años, 25 años. Entre 20 y 25 años vino por primera vez, eh, regularizó pues todo este tema de los documentos, etcétera, porque para ese tiempo era un poquito complicado cuando una persona extranjera llegaba al país. Y acá en Japón hay una costumbre de que los japoneses tienen un nombre y un apellido y solamente usan un nombre y un apellido. No usan dos como estamos acostumbrados en Latinoamérica, dos nombres, dos apellidos o a veces uno, ¿no? Pero A siempre dos veces tres. apellidos o a veces hasta tres, Sí, o a veces hasta tres. sí. Entonces, eh, mi abuelo tuvo que adoptar un nombre en español. En Perú se llamaba Manuel. Manuel, su nombre era Mm, Sadao. Su nombre era Sadao, su nombre japonés, pero tuvieron que ponerle un nombre que, como se dice, que vaya acorde a el lugar mm, donde él va a vivir, ¿no? El país donde está, ujú, va a ujú, radicar. Y algo muy parecido es, ¿no? Lo que es en mi parte, ¿no? Yo vengo a Japón también por conociendo esa historia desde muy pequeño, historias que me contaban pues mis tíos, parte de familia de mi mamá.
Me hablaban mucho de Japón, yo la verdad que no, ni por acá no me imaginaba. Fue hace 20 años, tenía 19 años, yo ahorita tengo 39. eh, Cuando tenía pues 7 8 años, no, ¿qué iba a imaginar yo que iba a llegar algún día aquí, no? No, es que ya lo traes en la sangre. Eso está en los genes ya. O sea, ya sos Bueno, sí, aventurero, tu también, abuelo fue aventurero, ya eso viene ya ahí. sí, Uno también, crece con eso y de verdad que es cierto, eso es muy cierto. Eso ya sí, está en los genes de uno. Cuando uno y es trae verdad, eso, sí. sí, es verdad, porque Mm, en el caso de mi historia, déjame contarte un poquito, ujú, en el caso de mi historia fue de que mi abuelo, él llegó a ser ingeniero civil en Perú ujú, y empezó a conocer mucha gente allá. Obviamente la colonia japonesa es grande también en Perú. Hay muchos descendientes también en Perú. No tantos como en Brasil, pero Perú también tiene una colonia importante japonesa. Entonces, entre ellos pues siempre como que se ayudaban y tenían pues esto de ayudarse entre sí, ¿no? Eso mm, como armar como una pequeña comunidad, ¿no? Entre ellos. ujú. De lo cual yo, bueno, estando pequeño, pues obviamente ignoraba mucho, ¿no? Ese tipo de temas. Eh, y fue gracias a esas historias, ¿no? Que me contaban mis abuelos, todo, que mis tíos, parte de la familia de mi mamá, que se podría decir, y, cómo te explico en español? A veces se me van las palabras, disculpa. Como que uno no se da cuenta, como que Mm, uno pasa el tiempo, no se da cuenta, pero lo tiene ahí. Mi papá de parte de mi padre de sangre, se casa con mi mamá y mi mamá, pues, descendiente japonesa, le permitía a mi papá viajar y mi papá viaja por primera vez hace también más de 30 años a Japón, en la época de los 90 los años 90 más o menos. Y ese es el primer acercamiento, se podría decir, que tengo con Japón, ¿no? Eh, mi padre estuvo aquí como casi 10 años. wow. Yo tenía más o menos 2 años cuando él emigró a Japón, con el supuesto cuento de ir, me voy un año, me voy 2 años, porque aquí todos los que venimos a Japón o los que veníamos a Japón hace años, siempre decíamos, no, me voy un año, me voy 2 años, No, es que vos venís unos aquí y te meses. querés quedar. Es un Es país que muy sí, lindo. Es un es país que muy sí. lindo. Es que hay mucha gente que no se acostumbra. Hay Mm, gente que no se acostumbra como aquí hay gente que sí se acostumbra. En mi ah, caso, a mí siempre me ha gustado la tranquilidad, siempre me ha gustado ujú. más el orden, El más... orden, el aseo, o sea, Exacto. ajá. Entonces, dependiendo de cómo haya sido tu entorno, en mi caso, yo viniendo pues de prácticamente joven, 19 años, 18 años para 19 años, em, ya, bueno, mi parte de mi familia también, que me inculcaban eso y vengo aquí y pues, me doy pues con esa idea, con esa sorpresa, ¿no? De encontrarme con este país que a primeras, cuando llego acá, también yo llego sin saber absolutamente nada de japonés. O Solamente sea, que tus padres, aunque tu abuelito hablaba japonés, como vos lo mencionaste antes, ellos no te, ellos no, o sea, no te inculcaron el idioma. lo que pasa es que mi abuelo no era muy cercano a nosotros. Mm, La parte de mi abuelo es algo que un poco obvié también esa parte de la historia. En el caso de mi abuelo fue una persona muy, muy fría, se podría ah. decir, ¿no? Los japoneses tienen eso Los un poco en la japoneses sangre, tienen ¿no? eso. Ajá, Sí, tienen eso un poco de la ajá, frialdad, de no ajá, demostrar muchos sentimientos, todo ajá. cohibidos en ese punto, ¿no? Exacto. En el caso de mi abuelo también era así. No sé si ya le venía por genética o no, o algo, porque él se ha criado prácticamente acá, pero sus padres, que eran O sea, japoneses netos, me imagino que le habrán inculcado también ese tipo ¿no? de ser, ¿no? sí. Entonces, mi abuelo no era muy cercano, la familia de parte de mi mamá también nos veía muy esporádicamente. Hubo un tiempo en que sí nos dejamos de ver mucho tiempo porque ellos viajaban mucho,
entonces no teníamos mucho contacto y fueron prácticamente unos 15 años que no los vi casi Wow. nada, unos 15 Pero años. cuando decís familia, ¿te referís a primos, tíos o tu mamá y tu papá? Exactamente, por parte de mi madre, los tíos, los primos, Ah, ok, ok, que ok. esporádicamente, muy rara vez los veía, Mm, pero los dejé de ver, me acuerdo, la última vez que los vi fueron como a los 7 8 años. Pasó el tiempo y fue por mi hermana que un día me preguntó, mi hermana, nosotros somos cuatro hermanos, cuatro ujú. hermanos de la misma madre. Tengo una hermana más, que es por parte de mi mamá, con otro compromiso. Este, y mi hermana me dice, oye, ¿qué será de nuestra abuelita? Me dice, nuestra abuela, por parte de mi mamá. Entonces yo le digo, pues sí, ¿no? ¿Qué será de ellos? Y buscando en la guía telefónica, en esas épocas existían las guías telefónicas Las amarillas, todavía, las páginas amarillas, o las no. páginas amarillas, exacto. Sí, En Perú sí, también sí. se le llamaba páginas amarillas. Sí, sí. Y no sé cómo mi hermana la encontró. Llamó de Wow. casualidad y le contestó una señora y ella le dijo, soy ¡Ay, Yelin, qué mi hermana se llama Yelin, bonito! dice, soy, no sé, se acuerda de mí, que no sé qué, y mi hermana me llama, yo sé, me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, que acabo de hablar con mi abuelita, con la abuelita. ¿Qué abuelita? Le digo, la única abuelita que tenemos es la mamá Por la parte mamá de de nuestro mami. papá. Sí, no, que la otra abuelita, la de la familia, la japonesa. Ay, le digo, contesto el teléfono y pues ahí me doy con la sorpresa, ¿no? Que me contesta y me dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? ¿Por qué no vienen a visitarme? Tanto tiempo, tenemos muchas cosas que hablar, que no sé qué. Y bueno, en ese entonces, accedimos a su invitación y al día siguiente nos fuimos a visitarla. Obviamente, pues ya en esa época yo tenía 17 18 años casi, 17 para 18 años. Yo ya trabajaba en ese tiempo, trabajaba y estudiaba a la vez. Ujú. Estudiaba inglés en un instituto. Y en ese tiempo, pues mis ideas, mi meta en la vida era pues ser profesor de inglés, enseñar inglés porque me gustaban mucho los idiomas. Mm, Siempre me ha gustado el idioma inglés, me lo enseñaron desde pequeño en el colegio, desde que estaba muy chiquito. Toda mi ujú. vida me enseñaron inglés y lo pude aprender prácticamente casi como un nativo. Entonces quise seguir esa línea de esa carrera, ¿no? Y era algo que me gustaba. Y bueno, fuimos a ver a mi abuela, conversamos con ella y ahí surge la pregunta, bueno, surge esta historia, ¿no? De venir a Japón. De venir a Y Japón. sí, Ahora, decidiste venir a Japón, ¿ok? Ya cuando te reuniste con tu abuelita, y igual como sí. te comenté, eso está en la sangre, eso está en los genes, cuando uno es aventurero, usted lo trae ya, desde pequeño. Bueno, Y sí, uno no se explica cómo, pero es que ya viene ahí. Una vez que llegas, exacto. que decides venir a Japón, ¿cuál es el proceso para una persona que tiene descendientes japoneses venir acá, aplicar, qué documentación necesitas, cuál es el proceso completo que tienes que hacer? Bueno, en ese entonces, mi abuela me dice, tu primo va a viajar a Japón. Tú Ujú, tienes familia allá, trabajando, viviendo allá en Japón, me dice. Tienes a ujú, tus tíos, ¿no? Yo le digo, bueno, eso sí, tenía por entendido que sí. No me hablaba con ellos porque no tenía sus teléfonos ni sus contactos. Pero me dijo, ¿por qué no viajas tú también? ujú. Entonces es ahí cuando, bueno, me cae como un balde de agua fría todo porque digo, irme a un país tan lejano, solo, Sí. prácticamente sin conocer, porque tenía un tío, el cual no me recordaba de él. Él me decía que me conocía, pero yo ni lo recordaba. Y era como, no sé, no irse a la aventura, tal vez. Para esto ya había tenido anteriormente, pues, familia, mis tíos por parte de mi padre, que habían viajado, pues, a Estados Unidos, unos a España, unos a Italia, Ujú, y no se ujú. habían acostumbrado a la vida fuera del Perú. Entonces, regresaban al Ah, año, 6 meses, y yo los veía así como que angustiados, ¿no? ¿Por qué? No, no, o sea, me preguntaba yo por qué. Nunca se los pregunté directamente, pero
ellos mismos escuchaba que contaban, ¿no? Que es diferente, es otro país, estar solo, es muy difícil. Y cuando mi abuela me dice todo eso, pues se me viene a la cabeza todos estos pensamientos, ¿no? Mm, Y un poco de miedo también, ¿no? Pero a la vez me dio como que me picó el bichito de, pero ujú, ¿qué pasaría si, no? O sea, ¿por qué exacto. no intento y ya? E iniciaste todo ya los documentos y todo el proceso. Exactamente. Ahí empieza el documento y los documentos y el proceso del cual Ujú, yo no sabía absolutamente nada. Y resultaba que nosotros por descendencia, en mi caso yo vengo a ser Sansei, que significa tercera generación, ujú, parte de la familia de mi abuelo. Yo soy nieto de japonés, entonces nosotros teníamos el derecho, entre comillas, de poder pedir una visa, solicitar una visa para poder vivir y trabajar en Japón libremente, sin ningún tipo de restricción. Obviamente que tenías que pues presentar diversa documentación, etcétera, la cual en ese entonces, como qué documentos tenés que presentar? O sea, qué documentos especiales o los más principales, digamos, cuáles son? a ver, en ese entonces, ahora, Ujú, ahora ha cambiado mucho, son 20 años que han estás- pasado. En ese entonces, lo que necesitaba era mi pasaporte peruano, obviamente, partida de nacimiento, la partida de nacimiento de mi madre, la partida de matrimonio de mis padres. Mm, eh, Me pidieron también un certificado de estudios, el ujú. cual, si lo tenías bien, si no lo tenías, no era tan importante Ah, ok. en ese entonces. Ujú, Igual lo presenté. Y me pidieron un documento que se llama Koseki. El Koseki viene a ser la partida de nacimiento, bueno, es la partida familiar japonesa de mi abuelo. La partida familiar japonesa se llama Koseki. El Koseki viene a ser un documento donde está escrito todo el árbol genealógico. Están qué escritas toda la chiva. familia. Están los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos y así en ascendencia va subiendo, dependiendo, bueno, de la familia. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, como ya era una persona casada, él abrió Ujú. su propio Koseki, empezó su propio árbol genealógico, en Ay, el qué cual pues chiva. ahí figuraban, ahí figuran sus hijos, etcétera. Nietos, Mi todo. abuelo, mi abuelo fue una persona muy, ¿cómo se podría decir? Para que no suene, no suene muy feo, ¿no? Pero coloquialmente hablando, fue una persona muy mujeriego, fue mi abuelo. Fue un don Juan, Ojo un alegre, se le dice tremendo en hombre. Costa Rica. Eh, ok, muy alegre. Entonces, él tuvo como tres familias, tres, cuatro familias, si no me equivoco. O sea, era un árbol genealógico bien grande, Sí, pero la bien diferencia, amplio. exactamente, la diferencia es que él podía escoger a quién poner y a quién no poner. Oh Ese my es God, otro no. dato importante. Entonces, en un Koseki, en un documento, Sí. tenía su familia más cercana, que era la familia de mi mamá, más los hermanastros de mi mamá, eran más cercanos, y otros, bueno, son otras familias que hasta el día de hoy no los conozco. Conocí a unos nomás, que ellos eran neto japoneses. Pero bueno, ellos estaban en ese documento. Ese documento yo lo necesitaba. Ahora, Mm, ¿cómo consigues ese documento si ese documento solamente es expedido en Japón? ah, sí, No, muy buena no lo, pregunta. no lo puedes pedir en Perú. Y desde Perú tampoco lo puedes solicitar a Japón. Tienes que tener a una persona aquí en Japón que te lo pueda enviar a Perú. Entonces ahí entra mi tío, el hermano de mi Ujú, mamá, que ya súper. vivía aquí en Japón, pues ya tenía más de 20 años viviendo aquí en ese entonces. Entonces le solicitamos a él y él va a la municipalidad, Ujú, solicita el COSECI del abuelo, pero lo que pasa es que los COSECIs solamente pueden ser sacados en la prefectura de la cual él ha sido inscrito. En este caso, la región de Fukushima es donde él vivía. ujú. Entonces, mi tío estaba, bueno, sigue viviendo en Tochigi, la prefectura de Tochigi. Yo vivo también en la prefectura de Tochigi. Estamos al lado de la prefectura de Fukushima.
Entonces, no es que tengas que ir a viajar hasta allá ni nada. Podías solicitarlo por medio de la municipalidad. Vas a la Ujú. municipalidad de la ciudad que vives, lo solicitas y es la municipalidad se encarga de hacer un documento solicitando el COSEQui a esa municipalidad. Mm. Pero para esto tienes que tú mandar un documento el cual certifique que tú eres un descendiente de esa persona para solicitar su partida. Mm. Entonces, ahí él tenía que presentar un Ah, documento que se llamaba Jiu-Jitsu. Este documento era un documento, es un documento muy, muy delicado. Es como decir un certificado que diga que esta persona sí es japonesa. Y solamente tenía, la familia tenía una copia, el original se perdió. Y wow. todos tenían solamente una copia. Gracias a esa copia es que tú podías solicitar el COSEQui. Entonces ya con la Así. copia vos solicitaste el documento. Exacto, mi tío lo solicita, Ajá. luego me lo mandan a Perú, llega el COSEQui, que era lo que más demoró, llega a Perú el documento, de ahí, bueno, tengo que sacar mi cita en la embajada japonesa y esperar a que me llamen. Aplicar. Aplicar a la visa, esperar. ¿Y cuánto tiempo Exacto. esperaste? ¿Te acuerdas el tiempo que? Creo que fueron algo de 6, casi 6 meses para la cita, casi Seis 6 meses. meses. Sí, Wow. en ese entonces sí, casi 6 meses Te para la requiere, cita. requiere bastante planeación. O sea, si quieres hacer un viaje así, Sí, requiere planeación. Y me imagino que ahora debe ser hasta más tiempo. Si sí, en porque ese tiempo no creo que hubiese mucho tránsito, mucha gente que migrara como mm, ahora. yo creo que sí. Bueno, en esa época también había bastante migración, Mm. pero a comparación de ahora, que según tengo entendido ha bajado, al contrario, Ah, ok, en serio. ha bajado un poco la migración, sí, porque ya la mayoría se podría decir, mi generación, se podría decir, yo ya tengo casi 40 Ujú, años, mi generación hace 20 años ya son los nietos, la mayoría que ya viajaron, ya deberían estar acá, la gran ujú. mayoría. Y por lo que Ah, ok, tengo entiendo. entendido, claro, es ya menos en Ujú. el caso de los descendientes, ¿no? Por ese De esta lado, por generación, por descendientes. este lado, Ajá, exactamente. exactamente. Ahora, en ese tiempo, también te solicitaban que tengas tu Ujú, pasaje a Japón y te pedían la persona la cual te va a recibir en Japón, que te va a ujú. garantizar y va a garantizar que te La vaya a garantía. mantener un tiempo, claro, Ujú. a cuánto tiempo vas a estar allá y hasta que valgas por ti mismo, ¿no? Entonces, Y en esa ese persona, caso vos presentaste a tu tío. exactamente, mi tío se ofreció, él mismo dijo, sí, yo voy a ser garante de ustedes porque era mi primo y yo. Ujú. Él tenía que presentar documentos de su trabajo, dónde trabajaba, cuánto tiempo tiene y, muy importante, él tenía ya residencia. Ah, Tenía súper. una residencia japonesa, entonces, que es muy diferente a la visa, a la Long Term Resident, ¿no? Que viene a Ujú, ser, o ujú. Teiyusha, que se le dice en japonés, es muy diferente, ¿no? La otra es Eiyusha, que viene a ser la residencia, ¿no? La que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, él Ok. ya tenía la residencia para ese entonces y hicimos los trámites, bueno, presentamos todos los documentos, toda la documentación y hasta que salga pues la cita. Ahora, la cita no era algo que también te la daban, a veces te la rechazaban, mucho Mm, antes de ya tú presentarte y a ir con tus papeles a una entrevista, como la mayoría de países hacen. ujú. Habían personas a las cuales, inclusive presentando documentación, les rechazaban la cita. Y al rechazarte la cita, también quería decir que no eras apto para el No viaje. eras, no eras aprobado para viajar, obviamente. Exactamente. Ok, ok. Entonces, aplicas, vienes acá a Japón. ¿Qué fue lo más difícil cuando ya vos, ok, ya tengo mi visa, ya empacaste, llegas a Japón? ¿Qué fue lo más difícil? Y hablo de forma cultural, choque cultural, Sí, porque eso es algo que yo pensé antes de emigrar a otro país. Yo pensé que eso era como que no, no, es solamente necesitas ser una persona empática y respetar. No, es que exactamente. sí hay choque, pero sí hay choque cultural. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué fue lo más chocante para vos una vez ya estando aquí en Japón? Porque creciste, estuviste 18, 19 años en Perú, ¿cierto? Sí, hasta los Ya antes 18 de años eso. prácticamente. Exacto. Entonces,
Cuando llegaste acá, ¿qué fue lo que más te impactó, te chocó? Decir, no, es que esta cultura, no. Mira, yo, como te digo, vengo de una familia muy humilde, de verdad. Me enseñaron, agradezco mucho a mi abuela, que fue la que más me crió. Ella fue la que me inculcó muchas cosas. Desde pequeño me enseñó también a valerme mucho por mí mismo, me enseñó a hacer mis propias cosas. Y Muy bien. eso me dijo, algún día te va a servir. Y gracias a eso también fue que me ayudó mucho a independizarme Mm, y a dar ese paso, ¿no? Que no es fácil porque mucha gente dice, ah, sí, qué bonito, te vas a Japón. Y mis amigos me decían, oye, sí, te vas a Japón, no, que sí, no es fácil. wow, ¿no? No. O sea, por un lado, por fuera, lo ves claro, bonito, hoy sí, voy a Japón, qué bacán, qué chévere. Sí, Pero por otro lado, me moría de miedo, sí. porque era un país extraño, al otro lado del mundo. No conocía a nadie Literalmente al otro lado prácticamente. del mundo y el lenguaje, o sea, ni Y siquiera el es inglés, lenguaje, o exacto. sea, Y, japonés. exacto, y tenía también algo que no había pensado mucho, y era que cuando recién llegó, me dio un choque cultural tan fuerte que uno se imagina la primera vez que va a viajar a Japón, y luego para las personas que nunca han venido o han visitado algún país extranjero como Japón, que piensas, ah, voy a llegar a Japón, edificios, rascacielos, todo bonito, luces, pero no, llegas al aeropuerto de Narita, para los que han llegado, no sé si tú has llegado por el aeropuerto de Narita. No, ahí no andaba por ahí todavía. Ok, llegas al aeropuerto de Narita. Haneda es completamente diferente, porque ahí sí ves pura ciudades, todos, ¿no? Ujú. Ves la metropolitana, Tokio metropolitana y todo, ¿no? Pero llegas a Haneda, perdón, a Narita, el aeropuerto de Narita está alrededor de lo que son tambos, que se le dice a las chacras o no sé cómo se le diga en otros países, zona agrícola, más que todo. Mm, Y viene a ser zona alejada, ¿no? No es tan urbanizada. Entonces, baja el avión y yo veo alrededor y digo, ¿dónde estoy llegando? O sea, me he equivocado de vuelo, ¿qué es esto? esto es Japón. Y No es cuando, como en las pinturas y en las películas. exacto, no es como en las películas, dije. Venía, y mi vuelo yo lo hice en escala en Canadá, Mm, en Toronto. Entonces yo llego a Toronto y veo pues los edificios y veo, sí. ¿no? Ah, qué bonito. Japón debe ser mejor, decía, ¿no? Por las películas, no sé. Y cuando llego veo así, ¿dónde están los edificios? ¿Dónde están las luces? Y lo primero, al salir del embarque de migraciones, pues me doy con un choque cultural tremendo cuando me hablan en japonés primero. Mm, Entonces, como veían que, bueno, pues yo tenía la visa, era la descendencia, en esa época ujú. estaba escrito en el Claro, documento del empezó. pasaporte, exacto, me preguntan en japonés y yo me quedo pues mirando, ¿no? ¿Y qué es lo que me estás preguntando? Y le respondo en inglés. Y entonces me hablan en un inglés y es la primera vez que escucho un inglés En tan, otro acento. sí, con un acento tan raro que No lo entendía trataba de nada. entender. No, tampoco no me entendía bien. Entonces, como sea, me llegué a entender y salí de ahí. Y lo primero que veo son los letreros, que están en idioma en japonés, están en inglés, en coreano y en chino. Obviamente en esa época no sabía diferenciar mucho del coreano, ni del japonés, ni del chino, pero bueno, el Mm. coreano, bueno, algo, pero lo demás no. Y el inglés. Y yo me guiaba solo por lo que estaba en inglés. Y mi primo, que no sabía absolutamente ningún idioma, creo que ni español sabía hablar bien, Los dos estaban entonces perdidos. Ay, no. estábamos perdidos, prácticamente por dónde salimos, ¿no? Porque preguntaba a Sí, una persona y como que uno se imagina que todos hablan inglés, ¿no? Ah, y sí, es un país poquito civilizado. frustrante, es un poquito frustrante y Sí, da miedo cuando uno llega a un país nuevo donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie, estás solo. Si algo sucede, ¿quién te ayuda? Nadie. Vos tenés que resolver solo. exactamente. Solo tenés que resolver. Y ahí es cuando entras en modo supervivencia Exactamente. y te das cuenta de que tienes que solucionarlo tú solo. Exacto. Y que todo lo que aprendiste, lo que te enseñó tu abuelita, lo vas Exacto. a poner en práctica ahí mismo, Todo en ese lo que has momento. aprendido en el transcurso de los años, bueno, en esa época, pocos años que has vivido, porque la adolescencia es Sí. corta también, Ajá.
tienes que Ya tengo que aplicarla. ponerlo ahí. Siguiendo con la cultura japonesa, yo sé que, bueno, una de las primeras cosas que yo noté cuando yo llegué acá a Japón es que la gente es súper respetuosa, súper Sí, silenciosa y respetan cada quien su espacio. O sea, y todo tan limpio, tan ordenado. ¿Qué es irrespetuoso acá en Japón? ¿Y qué no, y qué es algo que simplemente es algo aceptable en la cultura japonesa? es que, bueno, sí, eso también es algo que cuando llego me doy cuenta porque el primer lugar que visité, se podría Ujú. decir entre comillas visitar, fue una tienda de conveniencia, un 7-Eleven, y ahí es cuando uno se da cuenta, cuando entra a la tienda, pues te responden, bueno, te saludan con un irashaimase, que significa bienvenido, ¿no? A los clientes se les trata así con mucho respeto. Sí. Y yo le preguntaba a mi tío, yo, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Por qué grita esa persona? No, me dice, te está saludando porque tú eres un cliente, ¿no? Entonces el cliente se le respeta y se le trata muy bien acá. Y era cierto porque compré, me acuerdo, una bebida en esa época, ¿cómo se llama? El Pocari Sweat, porque venía también de un jet lag terrible y Sí. necesitaba algún tipo de vitamina o algo y entonces yo buscaba y se acercó me acuerdo, un chico y me preguntó en japonés qué es lo que estaba buscando y mi tío me estaba traduciendo Sí, atrás son súper y yo le amables, respondía, sí, y veías súper esa amables. amabilidad que como que Sí. te descuadraba un poquito, ¿no? Y te sorprendía mucho. Sí. Y bueno, me Que da compré hasta como pena. A mí me da como pena cuando exacto, tratan de ser muy amables, como, no, no, no se preocupe, yo, muchas gracias, yo puedo. exacto, exacto, sí. Sí. Es que es algo que No se ha lamentablemente en acostumbrado uno, bueno, Latinoamérica vamos a no ver, en estamos Costa Rica, acostumbrados. sí, sí, en Costa Rica somos muy amables, somos muy pura vida, como decimos nosotros, pero es que acá son extra amables. O sea, de verdad Sí, es... es que es algo ya que viene ya de la cultura misma. La misma Ujú, cultura japonesa es así. mm, Es el respeto hacia el prójimo, el respeto hacia el cliente, que es muy importante, súper el, res- importante. el respeto al espacio ajeno también, en ciertos casos. Y la primera impresión que tuve fue muy buena y también un poco rara, ¿no? Porque nunca había tenido ese acercamiento o sea, cliente, ¿no? Trabajador así tan cerca. Y yo le decía a mi tío, no, está bien, dile que está bien, yo me encargo, yo lo que tomo por acá. Y ellos están ahí atrás, ¿no? Sí, Y como que sí o sí te quieren ayudar y como si fuera un trabajo, como si hubieran en modo automático y tienen que hacerlo, ¿no? sí, sí. Ahora, una de las cosas que vi acá que es aceptable hacer cuando estás comiendo es hacer ruido. Ah, Que para mí ese eso fue también es otro punto. un choque cultural así muy fuerte. Yo estaba, porque para mí, vamos a ver, en Costa Rica, los ruidos es opuesto, digamos, es algo irrespetuoso, es totalmente lo opuesto acá. Ok, Acá vos haces un ruido y yo creería que es porque estás, o sea, lo ven como algo normal, estás comiendo. Pero en exacto. caso, no sé si es para todo el mundo en Costa Rica, pero para mí, cuando estoy comiendo, yo no hago ruido, o sea, no me gustan los ruidos y cuando escucho yo me quedé así como, yo estaba en un restaurante y muchas personas hacían lo mismo y yo, ¿pero qué es esto? Entonces yo, no, quiere decir que aquí disfrutan la comida muchísimo, ¿verdad? Exacto. Eso, bueno, más que todo se da cuando comen lo que es el ramen, ¿no? Los fideos, Ramen, la ¿sí? sopa de fideos, el ramen, es Ujú. donde más se da ese sonido ¿cómo se podría explicar? Hay un mito que recorre el internet mucho, que dice que tienes que hacer sonido, tienes que hacer sonido a la hora de comer para que demuestres que la comida está rica y porque para que demuestres que lo han preparado muy bien, etcétera. Nada más falso que eso, nada más falso que eso. Te lo dice una persona que tiene 20 años viviendo aquí y es algo que he preguntado muchas veces Ajá. y muchos japoneses me han dado su punto de vista diferente. Ah, Y hasta algunos se preguntan y dicen, tiene lógica lo que preguntas, ¿verdad? Nosotros hacemos eso, ¿por qué? Y hay algunos que me han dicho, pero tienes razón.
Ah, por qué también hago ese sonido, no? Entonces, pero es algo normal, me dicen, ¿no? Es que ya viene algo, es algo ya es cultural. algo muy cultural. Exactamente. Mm, No, no tiene un significado en concreto, pero es más que todo, la mayoría de lo que me ha dicho es la forma de disfrutar en sí de cada uno la comida. mm. Lo podríamos dejar en eso, es el Como disfrute de la disfrute. persona. Ahora, Exactamente. qué es lo que nadie te dice de Japón? O sea, ¿cuál es la... Tenemos una expectativa versus realidad. ¿Qué es lo que nadie nos dice de Japón? Porque yo como A ver, turista y todo es algo hermosísimo. Yo he amado este país, de verdad que lo he amado todo, la comida, el transporte, los hoteles, todo. Pero ¿qué es eso que no te dicen de Japón? Algo uy, tiene que tener, no, no puede ser tan perfecto. es que sí, es que parece mentira, pero hay muchas cosas. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas conociendo Japón? 8 días. 8 días. ¿Es la primera vez que vienes a Es la Japón? primera vez que vengo a Japón, sí. Ok, es la primera vez que vienes a Japón. Prácticamente lo estás visitando como una persona, una turista más. Como una Estás, turista. estás viendo el lado turístico de Japón. Ujú, exactamente. Pero es muy diferente y acá creo que muchas personas, no quiero que se desilusionen tampoco, Ujú. pero a mí tampoco no me gusta mentir porque cuando me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo es Japón? ¿Japón es bonito? Claro que sí, Japón es bonito, tiene su cultura bien bonita, es hermoso, tiene lugares bellísimos que visitar, etcétera. Pero una cosa es visitarlo y una cosa es mirarlo y otra cosa es vivirlo Es vivir, y vivir exacto. el cada día y el día a día, que en muchos casos te encuentras de todo, te encuentras de todo aquí. Japón no es el país perfecto, es un país como cualquier otro, solo que su cultura es muy diferente. Y como dije al principio, el respeto prevalece mucho. Ujú. El respeto hacia la otra persona prevalece mucho. Y es algo Y muy, siento muy bueno. que te interrumpo, pero siento que el respeto familiar, o sea, mamá, papá, También, sí, lo veo reflejado en los jóvenes y en los niños. Cuando caminan, sí, cuando, cómo actúan, se ve reflejado totalmente. No sé si estoy equivocada. sí, sí. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Eh, Obviamente, con el pasar del tiempo, te puedo contar lo que he visto en 20 años. Cuando Ujú. yo llegué a Japón, era un Japón y ahora que han pasado 20 años es otro Japón. Sí, Y sí. constantemente ha estado en cambio. Japón es un país que justo en este momento en el que estamos está atravesando pues una crisis de cambio, Mm, más que todo con los extranjeros. Es un país, como se sabe, que no es muy abierto hacia los extranjeros eh, en el tema de inmigración, me refiero. ujú, ujú. Al tema turístico, obviamente que toda Sí, la vida, bueno, sí, muchos años ha estado muy abierto Japón, ha sido un destino, pues, exótico, podríamos llamarlo, para sí. visitar y todo, ¿no? Pero en el tema de inmigración, en tema de trabajo, etcétera, no ha sido un país tan abierto. Y en ese sentido, pues, ha habido muchos cambios. Ahora, tú me cuentas, ¿no? De lo servicial que es la gente, lo ordenado, lo limpio, etcétera. Pero si miras un poquito más allá, te vas a dar cuenta de otras cosas, Ujú. ¿Cómo como qué por, cosa? como por ejemplo en algunas ciudades de Tokio, no todo Tokio es limpio. No. Hay Sí, lugares que están completamente sucios, hay sí. ciudades las cuales tú de día lo ves limpio y de noche son un completo caos, amanecen totalmente, De hecho, pues, yo llegué, qué dicha que lo mencionas, porque yo llegué un domingo a las 6 de la mañana a uy. Tokio y estaba, o sea, totalmente lleno de basura, personas borrachas y yo, wow, la fiesta aquí está buena. Digo yo, y no me invitan. Es que sí, es que hay sus ciudades que son muy Sí. limpias, hay sus Ujú. lugares que son muy limpios, muy bonitos, y hay lugares que no. Pero eso no quiere decir que todo sea así. No. Y Bueno, de hecho ya después yo salí y ya estaba limpio, o sea, la gente, o exacto, sea, exacto. estaba sucio por la fiesta, obviamente, ahora la fiesta fue larga Claro, y toda claro. la noche fue de fiesta, pero ya después todo súper bien. Entonces, Sí. eso es lo que no nos dicen de Japón. Como qué Bueno, más hay queríamos? muchas cosas.
Hay, a mí me ha tocado muchas veces a lo largo de todos los años que llevo viviendo aquí, pues mm, me ha tocado personas un poco malas, se podría decir, personas discriminativas, muchos me han discriminado Mm, muchas veces por el simple hecho de ser extranjero. Que bueno, ahí lo pongo en un paréntesis porque 100% extranjero no soy. Mi cara sí es bien de extranjero, obviamente. Parezco pero un sí hablas latino. actualmente. ¿Cómo te va con el idioma? Sí, sí, bueno, ahora el idioma ya lo domino en un 70%, 80% más o menos. ¿Qué Ya me tan puedo defender. difícil, qué tan difícil es aprender el idioma? Yo nunca lo estudié, para serte Ah, sincero, nunca lo estudié. Yo llegué a Japón sabiendo cero japonés. Con el pasar del tiempo, como se dice, como decimos en Perú, a cocachos aprendí, a golpes aprendí, a los golpes de la vida, sí, fue lo sí. que me enseñó. La primera vez que llegué, quiero hacer un pequeño paréntesis, yo Ujú, quería visitar Tokio. Yo llegué a esta provincia, a la prefectura de Tochigi, que está a 2 horas al norte de Tokio, y vivía acá, trabajaba acá, y lo único que veía, pues, es una región de provincia, ves puros pueblos, obviamente tiene sus lugares que hay edificios, etcétera, pero no es tanto así como en Tokio. Y quería conocer más. Entonces yo quería conocer Tokio. Cuando conozco pues a unos chicos, unos amigos latinos también, me decían, sí, Tokio, pero Tokio está muy lejos. No, vas a ir hasta allá y te vas a demorar, son 2 horas de tren, qué aburrido. Y como tú me dijiste al principio, ¿no? Ese espíritu aventurero, etcétera, bueno, sí. volvió a salir de mí y un día me fui a la estación solo, pregunté al del ticket, a la persona que vendía el ticket, le dije, disculpe, quiero ir hasta Tokio, le dije en inglés, como sea me respondió, me señalizó y me dijo, compras este ticket, ves ese kanban, ves ese número de ahí, esa letrita de ahí, toma ese tren y te bajas cuando dice Tokio. Ok, Sí, sí, sí. total, si no me arriesgo, no gano, entonces Sí, me fui. exacto. Y me fui solo, la primera vez. Súper. Y así me fui solo y veía las estaciones, veía los letreros de las estaciones y como era la misma línea, o sea, tenemos la suerte, bueno, los que vivimos en la región de Tochigi, tenemos la suerte de que un solo tren nos lleva a Tokio, no tenemos que tomar Conecta. otro tren, no tenemos que conectar con otro. Mm, Entonces, veía los letreros y trataba de aprenderme los nombres de las estaciones. Y también veía la forma de los kanjis, pues, del, o sea, del dialecto aprendiste japonés. empíricamente, o sea, no empíricamente, pero viviendo acá, conviviendo con el día a día, te fuiste Exacto, acostumbrando y fuiste exactamente. entendiendo Sí, y cómo se así debe aprender un idioma, supuestamente. adaptarse más que todo. Al principio te Ujú. adaptas. Cuesta sí mucho adaptarse porque no solamente tenemos en contra el idioma, también tenemos en contra el clima, que es algo muy importante. Ahora tú has llegado en una época muy fría, que es la época Sí. de invierno. Estamos comenzando el invierno recién, Ujú. todavía no estamos en el invierno crudo. Ahora, obviamente depende de la región de Japón a donde te vayas, es mucho más frío o Está es al un poco más norte, caliente. es el Exacto, súper. Acá, más ¿cómo al es? norte. Bueno, en parte de Osaka, yo estoy en Osaka, ¿cómo es esta parte? Eh, en Osaka también es un poquito frío es también esa zona. Eh, mm, Casi igual que Tokio a la par, podría decir. Sí, Tokio está También, bastante fresco y aquí también está fresco, digamos. sí, 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 se podría decir que sí, es un poquito más fresco porque está más cerca al mar, hay más corriente de aire. Yo vivo en una zona montañosa, se podría decir, alrededor tengo puras montañas. Las montañas son las primeras en helar, en tener nieve y los Ujú, vientos, ujú. justo Claro, los vientos fríos más, corren por aquí. más frío, sí. Entonces, bueno, eso fue el momento de adaptación que tuve al aventurarme a irme a Tokio solo la primera vez. Me perdí, sí, me perdí en Tokio, podría decir que me perdí la primera vez, pero hablando y preguntando, pues logré mi cometido, que era conocer algo y regresarme. Y llegué y así, todos los fines de semana, después del trabajo, mi plan era irme a Tokio o irme a conocer otra ciudad, ¿no? Que esté cerca. Y así me fui acostumbrando.
esta parte ya de irse acostumbrando, ya uno se va adaptando a una nueva cultura, un nuevo país, a nuevas cosas, pero yo como migrante lo he vivido, ya tengo 3 años de estar fuera de Costa Rica y en algún momento de mi vida yo me he querido devolver a mi país. Y yo digo, ya yo no puedo más aquí, yo me largo para mi país. Me han llegado muchos sentimientos así, o sea, y sí he pasado muchos momentos de soledad y donde yo digo, no, es que ¿qué hago yo aquí? No, yo me voy a volver, yo porque estoy aquí. O sea, ¿te ha pasado por la mente alguna vez? Porque llegaste muy jovencito, tenías 18 años. Sí, O sí, sea, claro que sí. te ha pasado eso y cómo has logrado superar? O en mi caso, yo simplemente ya después los ignoro, pues digo, no, estaba en una mala racha. ¿Verdad? Pero vos Claro. tan jovencito, ¿cómo hiciste? Bueno, yo en esa época también tenía pues mis amigos que dejé en Perú, No, familia, ¿no? Estaban mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos también. tu mamá y tu papá Este, estaban en Perú también, ¿no? mi papá también estaba en Perú, mi mamá también. Mi mamá estaba acá en Japón, sin más no Ah, recuerdo. Con mi mamá también tengo una historia un poquito aparte con ella, ¿no? ok. Pero creo que estaba, sí, en esa En época otro creo que episodio lo contamos. claro Te que voy a sí. invitar a otro episodio. Entonces, lo que pasa es que yo regresé después de 6 meses, perdón, 8 meses de estar aquí en Japón. Yo regreso a Perú, pero regresé sin decirle nada a nadie. ¿Por qué fue mi regreso? Este, yo supuestamente, pues mi plan era quedarme aquí un año, ver qué pasaba, trabajar, vivir. Obviamente al principio no me acostumbraba porque justo yo llegué en octubre. Llegué en Ya, octubre, justo en cambio de clima, me chocó el frío muchísimo y me di con un golpe que justo por estas épocas, siempre recuerdo, y es la Navidad. Y tú sabes que la Navidad, pues en mm, Latinoamérica es una fiesta, sí, se vive de forma muy diferente. sí. En cambio aquí no. Aquí Navidad es un día más, es solamente un día para gastar, para comprar cosas, ¿no? Y los niños y Muy ya. comercial, ya es muy Muy comercial. comercial, exactamente. Es una festividad comercial, nada más. Navidad solamente es un nombre. Mm, Y no, no había pues ese, no sé, yo extrañaba eso de Perú mucho, ¿no? El calor de hogar, las fechas navideñas, ¿no? Entonces, me las aguanté, me tuve que aguantar. Me acuerdo que mi primera Navidad aquí fue pues normal, una noche normal, porque el día siguiente tenía que ir a trabajar. El 25 de diciembre trabajando, y yo pensando, y qué estarán haciendo en Perú, etcétera. Y nada, se me metió la idea de que, ¿por qué no regreso, no? Junto un poco de dinero, en esa época pues ganaba muy bien, junto un poco de dinero y compro mi pasaje y me voy. Y comentándolo con un amigo que conocí en esa época, un amigo latino, me dice, oye, pero es muy fácil regresar, me dice, ¿no? ¿Por qué no te regresas? Si quieres, yo te ayudo. Y él me contactó con la agencia de viajes, me hizo el trámite para comprar mi pasaje, lo separé y viajé así de la nada y llegué a Perú. Pero ¿Y ya cuánto estuviste en Perú? solamente estuve una semana, porque ¿Y, justo y- viajé y te en las pasó? vacaciones. ¿Y te pasó que llegaste a Perú y ya no, ya sentías como que no eres de Perú? Exacto, sí, me Dios dio ese mío, choque. sí, sí. Me dio ese choque, pero en mi caso, no me lo vas a creer, pero en mi caso, al tercer día ya quería regresar a Japón. Sí, eso Al suele tercer día. pasar, o sea, yo no entiendo por qué, pero me pasó igual cuando regresé a Costa Rica, yo dije, amo mi país, amo mi familia, pero ya yo sentía como que no era parte ni de Costa Rica, ni en el momento, ni en el país que estaba yo en el momento, que era Irlanda, yo decía, Exacto. yo no soy parte de ninguno, o sea, como que eso se le llama el síndrome, supuestamente, no he ex- leído bien, el síndrome del migrante, se llama eso. exacto. Lo Yo mismo te no iba he a leído decir. acerca de eso, pero El síndrome del migrante, supuestamente sí. tiene ese nombre, lo he escuchado. Sí, y también lo vi, una vez lo vi en un podcast también lo escuché y leí un poco sobre eso. Después de muchos años, creo que ha sido, creo, hace un año que leí sobre eso, y escuchando todo lo que decían, pues me ponía a pensar, y dijo, "Oye, yo tuve eso, a mí me pasó eso, yo tuve esa enfermedad." ¿Y Entonces, qué es lo que más extrañas de Perú? La bueno, comida en Perú, yo he escuchado, nunca he estado en Perú, nunca he tenido la oportunidad de ir, si quiero ir en un momento, pero he escuchado que la comida es deliciosa. bueno, Pero, sí.
Eso sí se extraña ¿Es demasiado, la parte de lo comida. que extrañas? Sí, sí, siempre, siempre. Extrañaba mucho la comida. em, yo cuando llegué a Japón, llegué con 70, casi 70 kilos. Y cuando regresé a Perú estaba en 64. Wow, fue Casi no comida comía acá, sí, casi no comía porque no me acostumbraba a la comida, a los sabores. Era un muy poquito... con mucho s- condimento, muy No, salado. la comida japonesa, bueno, habían comidas un poco, ¿cómo se podría decir? La comida japonesa es rica, Ujú, muy buena, tiene sus muy rica. comidas que son ricas, pero no había nada como esa esencia de la comida de tu país, ¿no? Obviamente, esa Sí, sazón la mal vas a de pata. extrañar. Pero, ujú, Exacto, entonces, al no tener eso, como que no me acostumbraba todavía. Y me costó mucho eso. Entonces, imaginaba eso. Y más que todo, por eso también quería regresar. Extrañaba mucho la comida. Y también la familia, obviamente. Pero algo que tenía aquí y no tenía allá era el poder andar tranquilo. Lamentablemente, pues Latinoamérica, en mi caso mi país, no es un país tan muy seguro que seguro. digamos. En la calle hay que tener muchísimo cuidado con tus cosas. Ujú, No puedes tener ciertas cosas también muy vistosas porque, sí, o por obvias razones. lamentablemente. Entonces, Sí. lamentablemente es así. En cambio, Ujú, acá no, acá tenías esa libertad. Yo veía a sí. mis amigos andando con en esa época el iPod, andaban con su iPod en la mano, con su celular, la billetera abierta, el dinero en la mano contando. Entonces, Sí, todo cosas eso, rarísimas para uno. exacto, era muy raro para mí Claro. y cosa que también me acostumbré mucho, muy rápido. Entonces, cuando yo regreso a Perú, yo adopté inconscientemente adopté ese tipo de comportamiento, lo repliqué llegando a Perú y mi familia me decía, oye, ten cuidado. O me decía, Sí, yo esconde la andaba súper billetera, enojada. sí, sí, o el teléfono, no lo saques acá. Sí. Y la forma como me vestía también, ¿no? Entonces yo traté de llegar con una ropa, porque obviamente llegué acá y mi forma de vestir también cambió un Mm. poco, entonces yo llegué con una ropa un poco vistosa para estar en Perú, ¿no? Entonces me decían, no, mejor vístete de otra manera, no llames mucho la atención. Sí, que no se Eran, den eran, cuenta, que sí, no los de ahí. exacto, eran tantas cosas que Sí, como que no tenía la libertad que tenía acá. Y eso como que sí, me sobrepasó un poco, ¿no? Y eso me dio como que ganas de volver aquí. mm, Entonces estuve el tercer día, cuarto día ya como que ya ya me quiero miraba devolver. y sí, no, ya cuando miraba el calendario y decía, ¿cuándo voy a regresar? Pero Suele- suele en parte pasar. traté de disfrutar un poco más mi país, ¿no? De Ujú. darme también cuenta porque me preguntaban muchas cosas. Inclusive hasta me preguntaban, oye, ¿aprendiste japonés? A ver qué sabes hablar. En seis Recién meses, tengo no. entre 8 meses, 6 meses, no voy a aprender nada. A la justa decía arigato, nada más, ¿no? Que creo que todo el Sí, mundo sabe. arigato ya. Y, y ya, ¿no? Entonces era algo así, ¿no? Que, bueno, tantas cosas te saltaban también de así de repente, pero extrañaba mucho acá y sea para bien o para mal, quería regresarme. Y eso fue más, creo yo, me dio también un poco más de tranquilidad porque mi familia también estaba preocupada y me preguntaba mucho, oye, pero si no estás seguro allá, si no te sientes bien allá, Se puedes devuelva. regresar, no hay ningún problema, sabes que siempre se puede volver a comenzar de cero, todavía estás muy joven, estás, como decir, a la aventura allá. Y Y como ya que no como me importó para, mucho. y ya como para ir finalizando, para ir aterrizando este podcast, después de todo eso que mencionas, ¿qué mensaje te queda de emigrar? ¿Qué mensaje le darías al Bueno, público que ve este podcast después de haber migrado, después de haber pasado todas esas anécdotas tan bonitas que nos has contado? ¿Qué mensaje le das a ellos? bueno, podría rescatar unas cosas y es que si tienes la oportunidad de emigrar, hazlo. No tengas miedo, viaja, conoce. Es algo que a lo largo de todo este tiempo es algo que siempre se me ha quedado y es eso de querer viajar a otros países, tal vez conocer más países. Si tienes esa oportunidad, hazlo y nada, no, aviéntate, no mándate. La vida solamente es una y tú no sabes qué te puede esperar también al otro lado del mundo o en otro lugar. Así que nada,
Yo creo que sin miedo y ahora con este mundo más globalizado, porque, Ujú. bueno, en la época, hace 20 años, no existía no existía el ChatGPT, ni existía ni el Google Maps, ni nada. Ahora es muchísimo más fácil Sí, el poder fácil. movilizarse en cualquier lugar Moverse del sola. mundo. Ujú. Exacto, y es más globalizado y tienes y sientes a las personas más cerca porque tienes pues este medio también de las videollamadas, etcétera. Entonces, creo que no hay excusa, ya no hay excusa como para no aprovechar, ¿no? Qué bonito. Muchísimas gracias. Y bueno, no tuvimos tiempo de revisar y de ver a No, detalle es el que hay otro tema muchas cosas que analizar. paranormal, porque hay muchísimas cosas que No, hablar, sí, pero sí, claro. es otro podcast que quiero hacer con vos, el tema de actividades paranormales, me dijiste. Bueno, sí, en parte, aparte de mi hobby, que es cantar, aquí en Japón también tengo pues lo que es el tema paranormal, tengo un canal en ¿Cuál es tu TikTok. página de TikTok? Infiltrados, es Infiltra número 2 Paranormal Japan, está en TikTok, también Bueno, en los YouTube. invitamos a seguir. Ah, también en YouTube. Sí, en YouTube también, ahí tengo algunos Bueno, videos. bueno. Hacemos incursiones paranormales, visitamos lugares, pues es un tema muy amplio y muy interesante, que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero Bueno, bueno, eso lastimosamente hemos llegado al por otro final. lado. Ya estamos a una hora o más de podcast. Sí, sí, Fue es que muy hay bonito, muchísimo muy material. bello todo. De verdad que tenemos para hablar en otros episodios y te voy a Sí. invitar, por No, supuesto. sí, gracias. Yo encantado, sí. Más bien Muchísimas gracias, gracias. quería agradecerte, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jos, por acompañarme. Y a No, usted sí, que nos gracias a ti. está escuchando, muchísimas gracias por ver este podcast que es Entre Acento y Café. Por favor, si le gustó el episodio, dele like y sígame. Por favor, igual tienen en la página de Joseph. Y pura vida, muchísimas gracias.